Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. La primera, la celebración de la Eucaristía, es decir, cómo se comienza a celebrar la Eucaristía, los testimonios que tenemos, que son muy importantes por su antigüedad, precisamente, porque, claro, estamos hablando de la época subapostólica, que se llama, es decir, aquellos que fueron discípulos de los mismos apóstoles. Y como os decía antes, es muy importante ver cómo la Iglesia recibió la Eucaristía y cómo empezó a celebrarla. Entonces vamos a ver coincidencias enormes y a veces veremos que textos de los que nosotros usamos vienen del siglo II. Entonces, esto que nos hace pensar en primer lugar, pues la importancia que tiene la fidelidad a los textos litúrgicos aprobados por la Iglesia. Como un sacerdote no puede, pues, inventarse las cosas. O sea, como es una locura y una necedad, pues tirar por la ventana oraciones con las que la Iglesia lleva rezando 19 siglos. O sea, algo que es un tesoro, y llega un señor que se cree más listo que nadie y dice, no, esto está pasado de moda, ahora vengo yo y voy a hacer algo más actual. Pues hombre, usted es un necio, porque estos textos vienen de una tradición. La Iglesia lleva rezando con ellos siglos y ahí se ha recogido como en esencia pues todo lo que es el misterio de la Eucaristía. Bueno, pues primera parte, la celebración de la Eucaristía en los 3 primeros siglos, y segunda, el desarrollo doctrinal. ¿Qué significa esto? Pues Jesús mismo les dice a los apóstoles en la última cena, el Espíritu Santo os llevará a la verdad plena. Entonces, la revelación, lo que el Señor le ha confiado a la Iglesia, se lo ha confiado pues como en una semilla, podemos decirlo. Entonces, esa semilla va, con la ayuda del Espíritu Santo, va desarrollándose. Es como que se va explicitando todo lo que estaba contenido. No es que haya nada nuevo, sino que era tan rico que la Iglesia ha necesitado la asistencia del Espíritu Santo, el tiempo, las herejías, la reflexión de los teólogos, como para ir sacando todo lo que estaba dentro de ese núcleo de la revelación. Entonces, por eso hay un desarrollo doctrinal sobre eso tan sencillo que hemos visto en la clase anterior: tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Pues los apóstoles sacan en claro de que eso es importante, que el Señor les ha mandado hacer eso, que el Señor les ha dado la potestad de hacerlo, que eso no lo he dicho antes. Cuando dice haced esto en memoria mía, el mandato implica la capacidad de hacerlo. Claro, si el Señor le dice haced esto y no pueden, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, en ese haced esto en memoria mía es la institución del sacerdocio. Los apóstoles en ese momento son constituidos sacerdotes. Entonces, eso tan sencillo, pues después va a ir tomando como una estructura y viviendo eso, y de acuerdo a la conciencia que la Iglesia tiene de esa realidad, pues va también a ir estructurando cómo es la vida de la Iglesia y cómo va a tratar a los neófitos, los que van a ser bautizados, que pueden estar en una parte, no pueden estar en otra, las exigencias para poder comulgar. ¿De dónde viene todo eso? Pues de la conciencia que la Iglesia tiene de lo que es la Eucaristía. Si la Eucaristía fuera pan, pues venid todos a comer pan, pues ya está, ¿no? Pero si la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, si tiene esa santidad, pues desde los comienzos vamos a ver cómo los que están en pecado no pueden acercarse. Entonces es algo que nos está manifestando la fe de la Iglesia. Y después pues vamos a ir viendo, se va a ir desarrollando lo que es
la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, pero ya veremos cómo en el siglo II, siglo III, ya hay descripciones que uno ve reflejada la misa que nosotros celebramos hoy. Muy bien, pues de esa primera parte vamos a estudiar esos 3 escritos. La Didache, o Didache escrito, pero se pronuncia Didache, Didache Apostolorum, que se traduce como la enseñanza de los apóstoles. Es probablemente el escrito más antiguo que conservamos en la Iglesia, que data de finales del siglo I o comienzos del siglo II. Y precisamente, como digo, por su antigüedad, pues tiene un valor enorme, porque nos pone en contacto con la época apostólica. Entonces, es un escrito destinado a la formación, a la catequesis de una comunidad judeocristiana. Judeocristiana significa que eran judíos convertidos al cristianismo. Por lo tanto, tienen detrás también toda esa carga semítica de la que hablábamos antes y todo el trasfondo del Antiguo Testamento. Probablemente de Siria. Siria fue una zona muy importante en el desarrollo del cristianismo. Antioquía estaba en Siria, y dice allí fue la primera vez que llamaron a los discípulos cristianos. Pues en Siria se desarrolló el cristianismo de una manera muy especial. También veremos después a San Ignacio de Antioquía, que fue un obispo mártir de comienzos del siglo II, de tal manera que esa iglesia de Siria pues tuvo una gran importancia. Entonces, ¿qué nos dice la Didache? Voy a leer algunos textos, me vais a permitir que lo lea, porque es que merece la pena leerlo, porque, como digo, es entrar en contacto con lo que escriben en el siglo I. Y al leerlo, pues vamos a ver reflejadas ya ciertas afirmaciones sobre la Eucaristía. Pues el capítulo 14 de la Didache dice así: el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El domingo. Fijaos que ya los cristianos saben que se tienen que reunir no el sábado, sino el domingo. El dies Domini, el día del Señor, el día de la resurrección. También lo llamarán después el día del sol. Pues el día del Señor, reuníos y partid el pan. Reuníos, eclesia. Se tienen que juntar, son congregados, y partíos el pan, celebrad la Eucaristía, y dad gracias, confesando vuestros pecados. Lo primero, antes de acercarse, ¿qué se hace ahora en la misa? El rito penitencial es de las primeras partes de la misa. Pues confesando los pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, pues finales del siglo I. Confesando vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. El que tenga alguna querella con su compañero no participe en vuestra reunión hasta haberse reconciliado, a fin de que no se contamine vuestro sacrificio. Porque esto es lo que dijo el Señor: en todo lugar ofrézcaseme un sacrificio puro, porque yo soy un gran rey y mi nombre es admirable en las naciones. Está haciendo referencia al profeta Malaquías, capítulo 1, 11, cuando habla de ese sacrificio universal que se recoge también en la plegaria eucarística tercera, eso que se ofrece desde donde sale el sol hasta el ocaso. Pues esos textos están tomados de aquí, del profeta Malaquías, cuando habla de ese sacrificio definitivo que se va a ofrecer. Pues esto nos dice la Didache, que vamos a ir ahora completando. Dice, exige la penitencia, la confesión de los pecados, la reconciliación con los hermanos, y dice, que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía sin estar bautizado en el nombre del Señor. Exige el bautismo, que es la puerta de entrada a la Iglesia. Nadie que no esté bautizado puede recibir la Eucaristía. Y dice, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. Después, en la liturgia hispano-mozárabe, que surge pues, en Toledo, León, en Sevilla, en el siglo VI, VII, pues tiene una expresión muy parecida justo antes de la comunión. Dice, Santa Sancte,
lo santo para los santos, lo santo para los santos. Y que volvemos otra vez a lo mismo, no deis lo santo a los perros. Aquello no es pan, no es pan bendecido, no es algo simbólico, es algo santo. Y tienen conciencia de que no lo puede recibir cualquiera, no lo puede recibir quien no está bautizado, no lo puede recibir quien no está en gracia. Entonces es una manifestación, por estas cuestiones concretas, una manifestación de la fe que la Iglesia tiene en la presencia real de Jesucristo. Comunidad de fieles se reúne el día del Señor con una plegaria eucarística específica. El pan y el vino son consagrados y se convierten en cosas santas. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía exige la santidad. Dice otro texto, acérquese quien sea santo, y si no lo es, arrepiéntase. La Eucaristía es también sacrificio. Hemos mencionado los textos del profeta Malaquías, en donde habla ese sacrificio que anuncia el profeta, la Didaché lo reconoce que se cumple en la Eucaristía, que se cumple en la Eucaristía. Por lo tanto, tiene conciencia de que es un sacrificio. Ya vamos a ver cómo en la fe de la Iglesia una de las dimensiones esenciales de la Eucaristía es que es un sacrificio. Está la presencia, el sacrificio, el memorial, todo esto son realidades que están contenidas en la Eucaristía y que son esenciales. La reforma litúrgica, aquí en el misal, pues hay varias plegarias eucarísticas y hay una que se hizo, la quinta, me parece que se hizo en un sínodo que hicieron los obispos en Suiza y después la hicieron para el sínodo y al final pidieron a Roma que se aprobara y bueno, pues Roma la aprobó pero con algunos retoques. Y en esos retoques pues los exigieron porque el tema del sacrificio no quedaba suficientemente claro en esa plegaria. Entonces, antes de ser aprobada para toda la Iglesia, pues tuvieron que retocarla para que quedara muy claro la dimensión sacrificial. Lo veréis en todas las plegarias eucarísticas, si las leéis, vais viendo que tiene que estar necesariamente presente. Y también la Eucaristía es causa de unidad eclesial. Lo que dice San Pablo, nosotros formamos un solo cuerpo porque comemos un solo pan. El texto os lo leo, dice, como este pan partido estaba disperso por los montes y recogido se ha hecho uno, así se reúna tu Iglesia desde los confines de la tierra en tu reino. Pues usa eso, el pan partido, el trigo que estaba disperso, pues ahora es recogido, es triturado, eso después lo harán los padres de la Iglesia, incluso lo veremos después en San Cipriano, que aparecerá más tarde, como el pan ese triturado, pues alguno dice amasado con el agua, que es el bautismo, y cocido al fuego, que es el Espíritu Santo, la confirmación, se convierte en Eucaristía. Entonces la Eucaristía en la Didaché ya se ve como causa de la unidad en la Iglesia.